esta posiblemente acción fundamental de la investigación, que es el punto de partida, el planteamiento de problema, ¿no? Hablábamos sobre la acción que nosotros tenemos como punto de referencia, la parte teórica, porque si no hay la parte teórica va a ser difícil de que nosotros juzguemos esta realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos conocer posiblemente algunos criterios, algunas ya bases teóricas para poder juzgar la realidad. Entonces, fíjese, don Jaime, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Primero, los que a veces nos atrevemos a enseñar la investigación y creemos que la investigación ha sido o es muy fácil, ¿no? Porque posiblemente fue el maestro que nos enseñó y nos dijo tráete el problema y con eso seguías, pero creo que no es así, ¿no? No, definitivamente requiere pues mucho análisis, requiere de técnicas. Hay técnicas para ubicar el problema de investigación. Hay elementos que no deben de faltar en el problema. Como muy bien tú lo dices y me alegra que tú lo menciones de esa manera, que es el fundamento teórico, que yo siempre lo reclamo, ¿no? Porque si no tengo el fundamento teórico, ¿cuál va a ser mi punto de comparación de lo que yo estoy observando en la realidad y lo que no se está cumpliendo en esa teoría que ya ha sido estudiada, analizada, comprobada, ¿no? Que tiene principios. Y que tiene principios, pues, ¿no? Entonces, qué importante es ese elemento. El otro elemento que nos dice Kerlen Jerili, él dice que tiene que pasar una prueba empírica. Y la prueba empírica es la observación y la experiencia. Entonces, tiene que pasar por ese gran elemento. Por eso es que cuando yo escucho a veces, yo quiero hacer mi investigación sobre el marketing, porque eso toda la vida me ha apasionado. Sí, pues, pero el marketing es lo mejor que tú tienes. Entonces, claro, salvo que vayas a hacer una investigación pura, ¿no? Donde tú vas a construir un nuevo concepto, ¿no? Pero en una investigación aplicada tienes que estarlo viendo, ese problema, tienes que estar viendo esos hechos anómalos, esas carencias. Es que ahí hay una deficiencia, don Jaime. Entonces la deficiencia está en los que guiamos. Los que guiamos a la investigación, a veces ya no hay profesor más, pues si entras a enseñar investigación. Y ahí hay que ir aprendiendo. No digamos que está mal, yo creo que hay que ir aprendiendo, sí, pero paso a paso, ¿no? Entonces yo no me atrevería en lo absoluto realmente a hacer una investigación pura, pues porque realmente la investigación pura determina mucho esfuerzo y mucho conocimiento. Efectivamente. Entonces, más bien la aplicada, que si bien es cierto usted dice, yo tengo interés por el marketing, correcto, es porque tú sabes de marketing. Dominas todas las teorías. Claro, entonces ahí yo sí puedo juzgar, le falta esto, le falta el otro, está mal esto, está mal el otro, y yo creo que así puede ser. Estoy gestionando una nueva teoría relacionada al marketing. Posiblemente, ¿no? O una nueva propuesta, ¿no? O puedo solucionarlo con esta acción, la puedo combinar, es decir, pero es que tú ya tienes el ya conoces. Por eso qué importante es el fundamento teórico. Claro, ¿no? Ahí es donde dice, por ejemplo, experiencia y observación, ¿no? Ese otro gran elemento que nos dice pues Kerlen Jerili. Y otro de los grandes elementos, la lógica. La lógica es fundamental. Y algo más importante, la ética. La ética que es el fundamento de las investigaciones. Don Jaime, acá hay cosas importantes. Investigación nos lleva a nosotros a construir la lógica. Y cuando usted habla de las proposiciones, ahí está la lógica, pues. Porque las proposiciones, después de haber planteado esas propuestas o esas proposiciones, realmente nos lleva a la construcción del problema. Y eso tenemos que comprobarlo. Y por lo tanto, estamos hablando de la ciencia. Y lo acabas de tú decir, ¿no? O sea, la lógica tiene que estar ya en el planteamiento del problema. La ética, fundamental. Todo lo que hacemos tiene que tener ese principio ético. Y antes mencionabas tú algo importante cuando se enseña, y aquellos que tenemos el honor de pararnos frente a nuestros alumnos, todo tiene que ser citado. Yo no puedo enseñar investigación si yo no cito a mis maestros. Claro. O sea, tiene que aparecer la cita muy bien colocada, especificada
en todo mi material de enseñanza. O sea, y esto por favor yo se lo pido a todos aquellos que trabajan con investigación, citen esas grandes líneas de investigación. Claro, el otro punto también, el estar en la universidad nos obliga a citar. Yo veo con mucho asombro en el internet a veces algunas diapositivas donde todo lo que estoy hablando pues aparece con otro nombre, ¿no? Y yo digo, por favor, tenemos que citar a los maestros. Hay una autoría, porque eso ha merecido todo un proceso investigativo. Por lo tanto, tiene que colocarse el nombre. El reconocimiento. El reconocimiento. Es un esfuerzo que a veces no le tomamos el valor porque de una u otra forma te ha costado, ¿no? Y bueno, ha costado análisis, estudio y una serie de aspectos, sobre todo la investigación, porque eso no nos olvidemos que ha surgido de una investigación. Sí, pues. Y ese punto, si bien es cierto, en ese caminar, pues no es una carrera, sino en ese caminar de paso a paso, ¿no? Nos permite posiblemente ir afianzando, ir sosteniendo lo que nosotros vamos construyendo, ¿no? Y eso amerita y determina del apoyo, porque no caminamos solos, no caminamos realmente, o no hemos nacido corriendo, vamos caminando, pero hay un acompañamiento a la... Qué interesante lo que planteas, ¿no? Porque toda la ciencia se ha ido construyendo paso a paso. O sea, la ciencia no hemos llegado a este punto de la ciencia pues de la noche a la mañana. Sí. Se ha construido en miles de años. Se ha ido construyendo y cada día el hombre ha ido observando los fenómenos y los ha ido traduciendo en ciencia. Sí. Y al respecto, doctor Adán Estela, yo sé que usted es autor de algunas matrices. Yo quisiera, por favor, que nos aproxime a esos conceptos. Don Jaime, me da una alegría tremenda de remover ese punto donde yo ando predicando por siempre de que se utilice la matriz. Yo soy un hombre de un poco, de repente, de hacer las cosas un poco más sencillas. Entonces, en esa sencillez me ha permitido, claro, yo lo creé, porque realmente yo he tomado de la acción médica y de las ciencias administrativas. Cuando uno comienza a manejar ciertos aspectos, uno se encuentra con problemas. Pero, ¿cómo sabes que hay problemas? Y hemos partido de esa acción fundamental de establecer la teoría con la observación, con la realidad, con la práctica. Entonces, en la casa hay muchos médicos. Entonces tenemos una familia donde de repente me siento orgulloso, donde estamos rodeados de familia de médicos. Entonces, ¿qué hace el médico? Siempre parto yo con esa pregunta cuando trato de enseñar la investigación. Entonces, el médico es un profesional de oído. Nunca vamos al médico y le decimos, doctor, tengo mal el corazón, doctor, me duelen los riñones, estoy enfermo de los pulmones. No nos vamos con eso. Nos vamos con unos criterios de repente de dolores. Entonces la investigación para mí parte de una serie de dolores. Yo digo, es una investigación por dolores, ¿no? Posiblemente en esa acción el médico comienza a recoger pues los datos. La información básica. La información básica, el diagnóstico que llamo yo. Los antecedentes, por supuesto. Claro, el diagnóstico que llamo yo, ¿no? Él probablemente va a revisar las últimas 24 horas de tu vida. Así es. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has descansado? ¿Qué alimentos has tomado? ¿Qué has bebido? Así es. ¿Tienes algún problema? ¿No? ¿Y qué hiciste, no? Exactamente. Entonces, él está reuniendo pues justamente toda esa información que seguramente dentro de ese conocimiento empírico él la está evaluando y que la va a complementar con el examen clínico. Claro, entonces esa es la primera parte que yo tomo en esa matriz, donde está la primera columna que dice diagnóstico, y que ese diagnóstico yo recojo los efectos o en todo caso las consecuencias de algo que todavía no lo sé. Entonces voy poniendo ahí, ¿no? Voy poniendo. Yo siempre digo que si esa matriz o en esa matriz la primera columna es bien grande, yo tengo mayor información para poder hacer un mejor estudio. Qué importante lo que acabas de mencionar. O sea, cuanto más información que tú tengas sobre la situación que se está planteando
obviamente vas a aproximarte más a la realidad. Claro, ahí está, por eso le decía, para mí la parte fundamental está aquí, porque eso me da el planteamiento del problema. Inicio con el planteamiento del problema porque el planteamiento del problema me dice estudio de la realidad problemática. Entonces el estudio de la realidad problemática es eso, justamente eso. Entonces, en una segunda columna, yo agrupo esos fenómenos de acuerdo a una serie de criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy realmente haciendo dentro de la empresa y bien estoy juzgando a toda la empresa, lo agrupo por áreas: marketing, finanzas, personal, producción. Entonces, ¿qué fenómenos acarrean? Sin descartarlos, por cierto, porque hay fenómenos que van a estar en todos. Y hay fenómenos que sí son exclusivas del área. Del área, perfecto. Entonces, fíjese, parto yo como si fuera un médico general y luego me voy a un médico especialista, ¿no? Entonces, derivo ya. A ver, ¿por qué línea conoces tú? Y me voy. Vamos a poner, por ejemplo, personal, correcto. Entonces, dentro del área de personal, tengo una serie de situaciones otra vuelta. Entonces, de ahí yo voy buscando, ¿no? Voy buscando. A ver, posiblemente sea la receta en este caso, como en el caso del médico. Y siempre les digo a los chicos, si la receta es la adecuada, ¿se van o no se eliminan los dolores? ¿No? Si se eliminan los dolores es por la experiencia del médico, ¿no? Que ha determinado cuál es. Ha recurrido a sus teorías. Claro, pues. Porque la teoría dice, usted tiene que tomar cuántos miligramos de esta medicina, porque él ya lo ha estudiado. Claro. Situaciones similares al tema, a ese problema que estaba ahí. Claro. Y sabe cómo actuar a partir de. Así es. Entonces el médico dice 2 en la mañana, 12 a mediodía, 2 en la noche y 3 en la medianoche, ¿no es cierto? Sí, claro. Por su experiencia, pues, ¿no? Claro. Ahora, y nos da una frecuencia también, ¿no? Y luego, si se van los males, ¿regresamos o ya no al médico? Normalmente no se regresa. Ya no, pues porque nos va a cobrar de nuevo, ¿no? Pero mira, qué bueno que lo menciones, porque generalmente nunca regresamos para que el médico te dé de alta. Sí, pues. Y te diga, señor, ya usted está curado de ese mal. O sea, nos sentimos bien, ya. Tanto así que hasta tú mismo vas a cortar el medicamento. No, yo sí ya estoy bien, porque voy a seguir tomando. Pero ¿y qué pasa si los dolores siguen? Ah, qué interesante. O sea, el problema pues no era eso. No era eso. Qué bueno entonces, lo que acaba de decir. O sea, pero nos habíamos equivocado al principio. Claro, posiblemente. No es que se equivocó, sino es que estuvo tentando si ese era realmente ese tema, el proceso, ¿no? Yo también lo planteo muchas veces dentro de las analogías, que es la mejor manera de entender las cosas, ¿no? Las analogías. Entonces, cuando tú dices esto, entonces, obviamente ¿qué dice? Pues Conte no dice, la realidad es lo que tú estás observando y lo que te falta observar. Así es. Ahí está el problema. Entonces, regresamos al médico. ¿Y qué te pide el médico? Análisis. Un instrumento, pues. Análisis. Claro. Los laboratorios. Ahí viene. Vaya usted a sus rayos X, a su resonancia. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya no puede observar más allá de lo que sus sentidos se lo permiten. Entonces tiene que recurrir pues a una radiografía, a una resonancia magnética, a todas las vías. Hacer una prueba de laboratorio, porque él quiere saber esa realidad. Exactamente. Entonces nosotros nos vamos a estudiar la teoría y a estudiar la realidad nuevamente, ¿no? Estudiamos la teoría y estudiamos la realidad, porque todavía no hemos detectado el problema. Ahí estamos todavía en esa fase, en ese nivel exploratorio. Diagnóstico exploratorio todavía. Exactamente, ¿no? Esa parte, por eso y esto hay que entender a todos los estudiantes de investigación científica, ¿no? Cuando hablamos de ese nivel exploratorio, es esa primera fase en la investigación donde estamos tomando una serie de informaciones y tenemos que recurrir a los instrumentos y tenemos que recurrir capaz a una entrevista y tenemos que recurrir capaz a los expertos, consultar, porque estamos en ese proceso de construcción del problema. Fíjese que a veces comento yo con los colegas y les pido, enseñen esto, pero a veces se hacen, yo veo que la matriz es muy sencilla, muchos de los alumnos ya lo siguen,
realmente hay algo ahí que me da un encanto cuando dicen, encontré mi problema por haber hecho esto, ¿no? Entonces creo que esa es la parte fundamental de todo lo que empieza la investigación. Decimos, si el problema está mal hecho, ¿para qué? No, La no se llega a investigación ninguna parte, sí, empieza con problemas. sí, definitivamente. Entonces, si tú has formulado mal tu problema, ya te fregaste. No, o sea, muy sencillo, ¿no? Si yo formulé mal mi problema, mis objetivos Ya no, pues, no tienen ningún sentido. no tiene nada. Porque, ¿para qué son los objetivos? Justamente son los que me van a guiar por Para esos solucionar caminos, ese problema. para ir siguiendo y dándole lo que pues se va a Luego, denominar llegar del conocimiento empírico y llegar a lo científico. claro, luego realmente hacer esa comprobación, pues, porque el objetivo es el trabajo que voy a hacer para poder ver cómo puedo solucionar ese problema. En el neopositivismo ya no se exige la comprobación, Claro, ¿correcto? Claro. O sea, el conocimiento ha ido, la epistemología ha ido avanzando en ese mismo orden. Y no solamente nos quedamos con los hechos, la teoría, sino que ahora nos exige la comprobación. claro. Exactamente. Entonces yo voy trabajando para ver cómo alcanzar este objetivo, Así es. porque ya me olvidé del problema, porque está bien planteado mi problema. Nos vamos con los Y objetivos. me voy a trabajar con el objetivo. Vamos a enunciarlos también como nos lo dice pues César Bernal, ¿no? Y eso también para que nos oigan nuestros alumnos que nos están viendo. Los enunciados, verbos infinitivos terminados en Arerir. que Ahora, eso no lo tiene en la cabeza. Sin desvirtuar el problema. Porque yo trabajo con el problema y realmente tiene que haber una relación directa con el objetivo. Porque si yo digo el problema A y voy a decir otra cosa en el objetivo, ya estoy... Por eso que esos grandes caminos que Nate lo planteábamos muy bien, Adán, las variables, ¿no? Así es. Esas variables, porque a partir de ahí viene un tema muy simpático, que son las dimensiones de Claro, esas variables. fíjese, en esa matriz está todo. Yo digo, esa matriz es realmente una bendición para el principiante en investigación. ¿Por qué? Tenemos ahí planteamiento de problema, diagnóstico, en la columna donde ordeno realmente esos problemas que vienen a ser la columna de hechos. Entonces voy sistematizo junto y tengo la columna de causas. Y en la columna de causas aparecen las dos variables que se mencionan para el fundamento del problema. Aquí en este puntito yo quisiera hacer un aporte muy pequeñito. Tenemos, además de tu matriz que es muy interesante, tenemos también el diagrama Ishikawa. Ah, por supuesto. Que nos va a ayudar justamente para describir esas causas y ese efecto, ¿no? Claro, pero ahí yo tengo un problema. Y otra cosa más, la matriz del problema. Ah, también. sí, eso sí. O sea, son dos Sí, grandes elementos sí. que nos van a ayudar, van a contribuir a poder ya ponerle nombre a esa variable. Ah, exactamente. Entonces, fíjese, Ishikawa no puede ser al principio, sino después de haber hecho la matriz de análisis causal. Por supuesto. Porque si yo agarro Ishikawa ya me da el problema. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Adán, que en Ishikawa tiene que aparecer pues todos los hechos, Claro. todas esas carencias. Pero del problema. Exactamente. Pues. Pero yo decía que yo me voy al médico por mis dolores, pero no me voy por mi problema. Porque hasta ahorita todavía el médico claro. no ha detectado el problema. Por supuesto. Justamente ahí es donde aparecen pues las anomalías, Así es. aparecen las carencias. Por eso es que le digo, primero En el ese análisis diagnóstico. causal, ¿no? Esa matriz MAC que le llamo yo, que está en el internet, por cierto, tiene muchas visitas. Ando contento que hubiera querido de repente que esté en una página indexada, ¿no? Que al estar en la página indexada es posible que ya hubiera tenido más referencias, ¿no? Pero sería bueno realmente en ese punto. Pero al respecto, y esa es una invitación a todos los que nos ven, a todos los estudiantes, esto forma parte de unas referencias bibliográficas, los videos. Claro, O sea, que sí. yo ya tengo alumnos que ya están citándonos de acuerdo a los videos que vamos transmitiendo. Ah, muy bien, muy bien. Pero es que forma parte de la ciencia. Claro. ¿No? Forma parte de la ciencia los videos y lo podemos encontrar en esas famosas normas del sistema APA, ¿no? Sí, pues. Cómo bueno, citar los videos. así es. Porque tanto tú como yo y todos los que han pasado por
por esta mesa de discusiones, siempre nos damos el trabajito de citar a nuestros referentes, ¿no? Claro. Como debe ser. Bueno, la invitación está hecha, está en el internet, Matriz MAC, M-A-C, Matriz de Análisis Causal. Perfecto. ¿No? Entonces, la matriz de análisis causal termina pues con la fundamentación del problema. O sea, la primera columna, que es del diagnóstico, que son de los síntomas, que son de los efectos, vienen a ser o estarán ahí, generalmente estarán en esa columna las variables dependientes, mientras que en la columna causa estará la variable independiente. Entonces ya tenemos las variables de estudio como tema. Excelente, pero acá quiero hacer hincapié algo. Capaz por ahí alguien se puede estar haciendo la pregunta, ¿y si mi investigación es una investigación descriptiva? Pero mejor, ¿no? Pues. Entonces, pero acá hay un detalle, que podemos trabajar con una sola variable. Ah, perfecto. O sea, no nos preocupemos porque, profesor, yo tengo acá dos variables, una independiente y una dependiente, ¿no? O sea, en ese caso no. Claro. Solamente estaríamos hablando en la descriptiva, solamente la que yo con la crea variable, exactamente, la variable que vamos a trabajar. Así es. Pero, o sea, eso lo digo para los que nos pueden estar escuchando, claro, para que no vaya a haber esa confusión. En una investigación descriptiva trabajamos normalmente, describimos una variable. Y cuando ya vamos a trabajar con una correlacional, claro, o una explicativa, pues, ahí aparece ya la independencia y la dependencia. Eso habría que aclararlo. Es que, sí, pues...